te voy a hablar de dudas eternas que no se explican en ningún lado. En realidad sí que se explican, pero cuesta mucho encontrarlo, ¿vale? Y es, por ejemplo, empiezo preguntándote ¿cuándo se necesita director de ejecución? Ejecución, no dirección facultativa. O sea, aparejadores. Aparejadores, sí. Porque, ¿qué pasa? Es que me ha pasado esta semana. Yo he hecho un proyecto y típico que lo sabrá quien haya hecho proyectos en Barcelona, hay que rellenar una serie de declaraciones responsables en que asumes la dirección facultativa, asumes la coordinación de seguridad y salud, asumes la dirección de ejecución. Claro, yo esta semana pensaba, un momento, dirección de ejecución no forma parte de mis competencias. ¿Por qué el ayuntamiento me pide que rellene y firme esta ficha? Además, a mí no me pagan. Lo debería cobrar aparte, ¿no? Pues resulta que para ciertas obras se atribuye y se coloca el marrón de la ejecución al arquitecto por el mismo precio, ¿no? ¿Por el tipo de obra o cómo se hace? Es por el tipo de obra. Pero claro, lo que siempre decimos, ¿no? O sea, al final somos un saco roto en el que se nos mete más trabajo y pensé, un momento, ¿estoy obligado a firmar esta ficha? ¿Qué pasa? Que si no la firmas, o esta declaración, pues el colegio o el propio ayuntamiento pues te hace requerimientos y dice, no estás cumpliendo con el contenido documental. Y todo el mundo, por inercia, la acaba firmando. Pero yo me planteé, oye, es que no es un tema menor. Estoy firmando que soy el director de ejecución de esta obra, no me pagan por ello. No solo director de la obra, sino también de ejecución. Claro. Las dos cosas. Entonces, si existen los aparejadores que pueden hacer esta función o que deben hacerla, ¿por qué nosotros, no? Entonces, por cierto, perdona, ¿un arquitecto puede hacer de aparejador? No. Bueno, intento explicarte esto si es que no me lío, ¿vale? Esto la semana que viene se me habrá olvidado. Entonces, lo grabamos ahora en el podcast para que siempre podamos recurrir a esta explicación, ¿vale? Lo primero que tienes que saber es que en una obra de uso residencial, por ejemplo, de hecho son uso administrativo, sanitario, religioso o residencial, en todas sus formas, tanto si es obra nueva como si es reforma, el arquitecto proyectista tiene que ser arquitecto, ¿vale? A ver, lo tengo por aquí. Sí, tiene que ser arquitecto. El que hace el proyecto, es arquitecto. Y el director de la obra tiene que ser arquitecto. Es lógico. ¿Vale? Que puede ser otro. Que puede ser otro, ¿vale? Normalmente es el mismo y tal. Pero entonces, en esos usos que te he dicho, el director de ejecución, que no el director de obra, tiene que ser sí o sí arquitecto técnico. O ingeniero de edificación. No, en estos usos, arquitecto técnico. Pero el grado ahora se llama ingeniero de edificación. Ah, bueno, perdona, pensaba que decías ingeniero. No, vale. Lo que era el aparejador, que luego fue el arquitecto técnico, que ahora es el ingeniero de edificación y... Pues hablemos para entendernos aparejador, ¿vale? Pero no puede ser arquitecto. No puede ser. Vale. En cambio, si tú estás en otro uso, que sería el aeronáutico, el agropecuario, energía, hidráulico, minero, etcétera, etcétera, para ciertos otros usos, el proyectista puede ser arquitecto o ingeniero técnico, ¿vale? El director de obra puede ser lo mismo, arquitecto o ingeniero técnico, y el director de ejecución, aquí viene ya la casuística, si el director de obra era arquitecto, el director de ejecución no puede ser arquitecto, ¿vale? Tiene que ser arquitecto técnico, por ejemplo. Pero si el director de obra era ingeniero y no era arquitecto, entonces el arquitecto sí que puede hacer la dirección de ejecución. Vale. Se tienen que combinar. Se tienen que combinar. Por ley no puede ser la misma figura, se supone que hay un conflicto de intereses. ¿Vale? Y luego está un tercer caso, ¿vale? Que es para otros usos, pues el proyectista, el director de obra o el director de ejecución puede ser indistintamente o arquitecto técnico siempre y cuando tenga las dos titulaciones. ¿Vale? Pero yo no estoy en ninguna de estas tres casuísticas. La obra que estaba haciendo yo, pues no entra dentro de la LOE. Esto que te he dicho está regulado por la LOE. Pero ¿qué pasa cuando tienes una obra, entre comillas, sencilla? En mi caso era la rehabilitación de un edificio, afecto a fachadas, afecto a patios, afecto a cubiertas, pero no estoy cambiando sustancialmente la volumetría. Claro, es que yo aquí tengo una pregunta antes de esto. O sea, tú dices que cuando es un uso residencial, bla, 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 hace falta arquitecto y arquitecto técnico. Sí. Vale, pero luego habrá que ver el tipo de obra que estás haciendo, ¿no? Sí. Voy ahora. Te hablo del ejemplo concreto, ¿vale? Estoy en una obra que es rehabilitación de edificio a nivel de envolvente. Fachadas, patios, etcétera, sin cambiar la volumetría ni del edificio ni la composición del edificio. ¿Reforma de fachada? Sí, de envolvente, digamos, ¿vale? O sea, puede ser grande la obra, pero al no cambiar la volumetría
eso no entra dentro de lo que es un edificio según la LOE. ¿Ok? Pero sin embargo es un proyecto. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago la consulta previa del ayuntamiento y me salen las declaraciones responsables que debo firmar, me dice, ¿quién es el director de obra? Pues yo, el arquitecto. ¿Y quién es el director de ejecución? Y firmo yo. Claro, ahí es donde me salió la duda. ¿Por qué tengo que firmar la dirección de ejecución si antes he leído que en uso residencial... No hace falta. No es que no haga falta, es que no puede ser un arquitecto. Tiene que ser un arquitecto técnico. Bueno, sí. Resulta que, y ahí respondo ya a la duda, como es un edificio o una obra fuera de la LOE, cuando es fuera de la LOE, el arquitecto puede asumir las dos funciones a la vez. Las dos funciones siempre tienen que estar, de alguna forma. Exacto, el resumen es este, siempre tienen que estar. La única diferencia es que si no entra dentro de la LOE, la obra, quien asume las funciones de dirección de ejecución por defecto es el arquitecto. Pero entonces, perdona, en la LOE, ¿qué entra? Es decir, una obra nueva, vale. Sí. Pero una reforma no entra en la LOE. Sí, si estás cambiando sustancialmente, o bien si tocas la estructura, o bien si cambias la composición de la fachada. O sea, hay unos requisitos. Sí, vale. Y... O sea, cuando nosotros hacemos reformas Sí. de un piso, me lo invento, de un piso, claro, aquí no hace falta... Si no cambias sustancialmente la reforma, o sea, por ejemplo, si no... Depende. Claro, si cambias la distribución, Sí. ¿qué pasa? ¿Hace falta un aparejador? No. Bueno, es lo que te puedes digo. asumir No, pero tú. lo asumes tú. Vale. O sea, lo que voy es a eso. Lo asumimos nosotros y estamos firmando cosas que no nos damos cuenta. El tema es este, lo asumimos, ¿vale? Ya. Lo mismo pasa con la coordinación de seguridad y salud, que luego te hablo de ello, ¿no? Entonces, O sea, bueno... perdona, que por las preguntas tan... O sea, yo lo que quiero saber es cuándo tiene que haber un aparejador que no soy yo. Vale. Digamos que no, Sí. no asumo yo su trabajo. En cualquier obra que entre dentro de la LOE. Y tienes que ir a la LOE y decir, o cualquier edificio, y tienes que ir a la LOE y ver qué se entiende por edificio dentro de la LOE. Y por ejemplo es lo que te he dicho, cuando tocas estructura o cuando cambias composición Vale. o volumen O un cambio de uso, por o ejemplo. superficie, sí, ¿vale? No necesariamente No cambio de uso, necesariamente, vale. porque si no estás alterando el volumen, hablamos de edificación. Si es cambio de uso pero no afectas distribución o composición de fachada o no tocas estructura, pues no necesariamente, no necesitas aparejador. Sin embargo, lo vas a asumir tú como arquitecto. Sí, eso seguro. O sea, voy ahí, Lo ¿vale? digo cuando yo no puedo asumirlo. Cuando son edificios regulados por la LOE, que Vale. técnicamente tienen una cierta dificultad, ¿vale? Entonces, Que esto tendrá que ver también con los controles de calidad, o sea, el trabajo que tiene que hacer el aparejador, sí, ¿no? Bueno, que en todo caso lo harías tú si lo asumes, en fin. Sí. Vale. pero a lo mejor no hay control de calidad. Es complicado, pero, ¿eh? Es que es muy complicado. A lo mejor no hay control de calidad porque no hay materiales que lo requieran, pero sí que hay dirección de ejecución, ¿vale? Que es cómo se hacen las cosas. Bueno, entonces, para el caso que me ocupaba a mí, pues claro, yo firmo esta declaración conforme soy el director de ejecución. Y luego digo, un momento, pues yo no soy aparejador, ¿por qué tengo que hacerlo? Y resulta que, me explican esto que acabo de explicar, que lo asumo yo. La primera queja es, ostras, pues vale, todos los arquitectos estamos asumiendo una función extra que va en el pack y Sí. para lo cual no especificamos en nuestros honorarios que también deberíamos cobrar de esto. Lo deberíamos ¿vale? especificar esto, ¿eh? Pero la duda me surgió cuando yo hice el seguro de arquitectos. La gente debe saber que para cada obra pues hay un seguro y tú firmas el DRO, que se llama, Sí. que es un seguro particular. Aparte de pagar la cuota anual de tu seguro, pagas una cuota complementaria para cada obra que haces, ¿no? Que es el DRO. Y entonces yo allí pensé, vale, pues me sale que debo marcar que yo soy el proyectista, que soy el director de obra y la dirección de ejecución. ¿Qué pasa? Claro, pues la voy a marcar, ¿no? Porque si me ha tocado asumirlo, pues llamé a SEMAS y me dicen, no la marques, porque no es de tu competencia. Yo les digo, pero un momento, pero si en la declaración responsable el ayuntamiento me obliga a firmarlo. Esto está mal entendido, me dicen. Esto es un error que se sigue arrastrando desde hace años por parte del ayuntamiento madre mía. porque las consultas previas que tú haces al ayuntamiento y que te dicen la documentación a entregar son tan genéricas que no contemplan la posibilidad de que una obra no necesite aparejador. Vale. Pero tú lo tienes que firmar igualmente. Yo les dije, no quiero firmar algo, o sea, no quiero atribuirme más funciones de las que me pertocan, Claro, ¿no? si en ASEMAS, que es la compañía aseguradora, ¿no? Tuvieras marcado eso, es como si tú le estuvieras diciendo a ASEMAS que también eres aparejador. Claro. Y estás colegiado como aparejador Claro, también. que no lo estoy, ¿no? Claro. Entonces me dicen, no, eso la gente lo marca y es un error. Vale. No lo marques. Vale, pues no lo marco. ¿Qué pasa? Que hay una contradicción entre lo que he marcado en proyecto, que he dicho que sí, que asumo esta función, Sí. y lo que he marcado en el seguro. Pues bien,
Al final, ¿qué hice? Al final, Antes de morir, ¿qué hiciste? al final cambié lo de ASEMAS y lo marqué también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi lógica es que si yo estoy asumiendo esas funciones, aunque no esté designado como director de ejecución, pero asumo igualmente las funciones, si pasa algo y se demuestra o se atribuye a que esto es un tema de ejecución, no de dirección de obras, sino de ejecución, pues quiero estar cubierto. Lo que me dijeron a SEMAS es que, además, el precio de más era poco relevante, ¿no? Pero lo que me dijeron es que, como solo hay un técnico que es arquitecto, el hecho que le marques o no te quita ni te atribuye más responsabilidad, claro. porque siempre vas a ser Sí. tú, ¿no? Pero como ya no me fío de nadie y creo que hago bien, pues lo marqué, Yo no lo hubiera marcado, ¿eh? ¿vale? Bueno, Sí, yo creo que Así te lo dice ASEMAS, en fin. a lo que voy es que hay un lío documental en Sí. nuestro día a día Sí. y esto lo preguntas a cualquiera y no te sabe responder. ¿No sería más fácil, digo yo, que, como pasa en otros países, no hay aparejadores y, en todo caso, el arquitecto, en función de la obra que tenga que hacer, requerirá a gente que trabaje con él? Y entonces es cuando el arquitecto, digamos, ficha al aparejador porque lo necesita para su obra. Pero no porque lo diga la LOE, sino porque lo necesita el arquitecto, porque no puede ir todos los días a la obra, me lo invento, ¿no? Vale, pero tú lo has dicho antes, para una reforma interior de un piso, ¿vale? Que no estás tocando estructura. Tú asumes la Sí, dirección de... sí, o sea, sí. tú no necesitas aparejadores. Es ridículo que le digas al cliente, sí, además tienes que pagar un aparejador. Lo asumes tú. Claro, no sé qué dirían. Entonces- Yo creo que los aparejadores que son necesarios cuando son requeridos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, necesito un aparejador porque no puedo hacer la obra yo solo. Es que legalmente es así, ¿Eh? como dices. Pero cuando no son requeridos, se nos atribuye esta función a nosotros. Y de ahí viene el lío, ¿no? Ya. Y entonces, si nos atribuye, ¿por qué no debo marcarlo en el seguro? Bueno, pues esto es un tema que Venga. más o menos he resuelto de esta manera. Y luego está otro tema parecido que es la famosa coordinación de seguridad y salud. ¿Vale? Gran tema, sí. Sí, gran tema. El tema es un poco el mismo. O sea, en el proyecto hay una declaración responsable en la que se tiene que decir quién es el coordinador de seguridad y salud de una obra. ¿Qué pasa? Que según el decreto 1627/97, que regula la seguridad y salud, cuando solo hay un contratista, Sí. es decir, el cliente contrata a una sola empresa para que ejecute la obra, no es necesaria la designación de un coordinador de seguridad y salud. La designación, atención con el lío, ¿eh? ¿Eso significa que no es necesario que nadie asuma esta función? No, significa que no hay un designado, pero explícito, pero el técnico por defecto, es decir, tú, Asume. arquitecto, asumes la coordinación de seguridad y salud. Vale. ¿Te pagan por eso? No. No te pagan, porque te pagan por Bueno, arquitecto. tendrías que repercutirlo si lo sabes, claro. Claro, pero como no está requerido a nivel de designación, y cuando hablo de designación es porque esto implica una burocracia, una serie de trámites que cuando está requerido pues es importante, ¿no? Pues aquí no hace falta, pero igualmente lo asumes tú. La contradicción es que no hace falta precisamente porque lo puedes asumir tú, pero eso no te quita responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi pensamiento? Vale, pues en la declaración responsable aquí sí que te deja marcar la opción de no hace falta. Que creo que es esta, ¿no? La que toca. ¿Qué es esta? En mi caso, en la obra que yo hacía, pues rellenas y firmas la declaración, pero te deja marcar la opción de no hace falta porque el decreto tal solo es un contratista. Vale, pues no hace falta, ¿vale? ¿Hay más parámetros aparte del Sí, contratista? bueno, ¿Que el presupuesto no supere no sé qué? ¿Es algo de esto? No. Esto, lo del presupuesto es si la obra pasa de 280.000 euros, es necesario un el estudio de seguridad o un plan de seguridad y salud, vale, ahora no me acuerdo, sí. ¿vale? Pero la coordinación siempre es necesaria, pero la designación no. Vale. Es un poco contradictorio. Entonces, vale, muy bien, pues lo marco, no es necesario. Entonces, cuando voy a SEMAS, no marco la... Tú haces lo mismo en todos lados. Hombre, claro. Si no marco, no marco. Es que a SEMAS, el seguro, tienes que marcar cuáles son tus funciones y cuáles no para que Sí, te cubran, ¿no? sí. Entonces, bueno, como no es necesario, porque la declaración digo que no es necesario y así es, Sí. pues en ASEMAS tampoco lo marco, Sí. ¿vale? ¿Para qué me voy a atribuir una función que no estoy desempeñando? No, me dicen, aquí sí que lo tienes que marcar. A ver, o sea, lo contrario que antes con la dirección de ejecutivo. ¿Por qué? Porque aunque no sea de necesario, precisamente porque no lo es, lo asume el arquitecto. Pero por la misma razón, Hostia. antes también tendrías que haber marcado la Oye, de ejecución de te obra. estoy explicando mi trabajo de investigación, ¿vale? Que es así, ¿vale? Que es así.
Entonces, Por favor, arreglen llega un esto. momento que te haces un lío, la gente está actuando mal sin saberlo y al final, bueno, yo lo he marcado todo. Lo he marcado todo porque no tendré ni más ni menos responsabilidad de la que me pertoque legalmente. Pero llega un momento Pero que... da rabia esto. Sí, Que da tengas que rabia. marcar cosas que a lo mejor no proceden o que no sabes si proceden. Sí, sí, sí. O sea, no vamos bien. Bueno, pues esto es... No sé si ha ayudado al oyente, digamos. Pero bueno, en caso de duda, márcalo todo. Vale, ¿no? yo Sería un poquito antes esto. de hacer estas consultas te llamé a ti, llamé a otros, nadie sabía Nadie nada. sabe. Es imposible Nadie sabe. saber todo o sea, esto. pongamos un ejemplo. Voy a hacer una obra nueva de una casa. Sí, Y yo soy el proyectista, por ejemplo. Yo soy el director de obra, pero tendré que buscar a un aparejador. sí, porque aunque quieras ser aparejador, tú no puedes. Exacto. Y además, tendrá que haber un coordinador de seguridad de salud, que podría ser yo Podrías ser tú. o puede ser el Creo aparejador. que sí. O puede ser Pero aparejador. en todo caso, no hace falta una persona externa solo dedicada a eso. O si quieres, sí. En ese caso, tiene que haber una persona designada que puede ser tú mismo. Vale. Pero digamos, no hace falta que yo vaya a una empresa de seguridad de salud a contratar a un tío obligatoriamente. No hace falta. No. En este caso no. Pero si estamos hablando de una obra de hacer 25 pisos, pues a lo mejor sí que me hace falta un... Para el caso de coordinador de seguridad de salud, seguramente no, puede ser tú mismo. Pero un aparejador sí. Vale. Tiene que ser externo. Vale. O sea, no externo, no puede ser tú. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es imprescindible un coordinador de seguridad de salud que no pueda ser ni yo ni el aparejador? Pues lo digo porque hay obras que dicen, no, la empresa de seguridad de salud y viene un tío de seguridad de salud. Esa parte no la he trabajado, ¿vale? No lo sé. O sea, Vale. creo, Habría que leer la ley creo esta. que. O sea, creo que tiene que. Por ejemplo, cuando hay una empresa, más de una empresa, que hace la obra, Claro. hay que coordinar distintas empresas. Sí. Entonces, necesariamente tiene que haber la designación de ese coordinador, de forma explícita. Pero eso no quita que puedas ser tú Ya. igualmente. Ya. ¿Vale? Bueno, qué lío, ¿no? Vale. Bueno, quien lo haya entendido, pues que nos lo explique. Algo más sencillito. Bueno, eso eran las dudas que he resuelto esta semana. Luego inauguro otra mini sección que es la queja del día. Ah, sí. A ti, por desgracia, pues se te murió un conocido que era Manel Briones. A mí, la semana anterior a la tuya, se murió una persona muy cercana a mí, una clienta, que, bueno, clienta y vecina además, bueno, una persona que se implicaba mucho con temas de mi finca y demás temas. Y bueno, fui al tanatorio y debo decir que el tanatorio es relativamente nuevo, está en Sants, muy cerca de la estación de Sants. Es una nave industrial donde antes había un chiqui park. Y resulta que la cubierta está protegida. Es una cubierta a dos aguas, de madera, muy, muy bonita. Los tanatorios, si algo tienen, es que son muy bonitos. Sí. Se gastan el dinero. Se gastan el dinero, se ¿vale? nota. Ya pueden, pero resulta que la cubierta, como está protegida, no la han podido tocar. ¿Qué pasa? Coincidió con las lluvias del Dana. Pues estaba lloviendo al lado del muerto. Esto es lamentable. Y llevaban así más de un año. Madre mía. ¿Vale? Y yo hablé con el tío del tanatorio que estaba allí, ¿vale? Porque yo hice fotos. Entonces, explicaban, sí, es que claro, con el tema de patrimonio que nos ha puesto pegas, está en proceso el poderlo arreglar, pero llevamos así un año, ¿vale? No sé las causas exactas, pero no me sorprende. Es decir, no puede ser, o sea, el día que te despides de alguien querido, que estés, no te diré que apartábamos el taúd, Madre pero que allí había por lo menos 20 cubos. Charcos. Bueno, charcos los que quieras, ¿vale? No, había más charcos que cubos, ¿vale? De respeto a... Pero a lo que quiero ir es la Difunto. contradicción de siempre. Como patrimonio, a ver, ostras, es que me enervo, ¿vale? El tema del patrimonio tiene que tener una lógica, pero cuando se supera esta lógica, pues caes en el absurdo. Por cierto, ahora que dices esto, puede ser, y te pregunto, porque el otro día hice la famosa consulta previa esta que nos has hablado tú antes, ¿no? Una reforma de un piso en el Eixample. El Eixample está protegido, Sí. todo él. Puede ser, yo pedí tocar fachada, etcétera. Bueno, hice la consulta a ver qué pasaba, porque lo suyo es que me pidieran informe previo de patrimonio. Sí. Pero me dice que no hace falta. Tocando fachada. Sí. Y yo pensé, ¿puede ser que otro pringado antes hubiera actuado en esa finca, hubiera hecho el informe y le hubieran dicho que esa finca, digamos, ya no tiene, o sea, no tiene nada que proteger
y entonces ya se guarde en algún sitio y el próximo que pida algo, como ya está hecho el informe, ya no hace falta que lo hagas tú? Lo dudo, pero debería ser así, pero lo dudo. Porque precisamente, mira, ayer te mandé por WhatsApp al grupo que tenemos con Manu esa noticia de que el 70% de la información que pide la administración ya la tiene, ¿vale? Eso aplicado a toda España. Entonces, lo dudo porque yo cada vez que he hecho una consulta siempre me piden el informe previo de patrimonio y seguramente alguien anterior a mí ya ha hecho reformas en aquella finca. Entonces, si fuera esto que dices tú, pues no me lo deberían de pedir y me lo piden. No entiendo por qué no me lo piden. No lo sé, hackeaste el sistema. Estoy completamente en el ejemplo, pero totalmente dentro. Y, no, bueno, en fin, no sé. Si tocas fachada, me extraña mucho que no te lo pidan. pidan. Todas las carpinterías se cambian. Y me extrañó que lo ponen, no hace falta. Bueno, pues pensé igual es que alguien lo ha hecho Puede antes. ser que hayan escuchado el podcast y lo hayan cambiado. Seguramente debe ser Seguramente. Pues bueno, y termino mi primera sección con el tip del día. Y es que esto también me ha pasado esta semana. Bueno, no a mí directamente, sino a unos arquitectos conocidos con quien trabajo también a veces. Y es que había una clienta que no quería pagar, ¿vale? Entonces se hizo un trabajo espectacular para ella y quería regatear. Hay que decir que hay muchos tipos de clientes que cuando termina la obra, para no pagar, esto es desleal, ¿eh? Buscan defectos donde no los hay, ¿vale? Para justificar el pagar menos, porque sí, cuando la oferta ya está aceptada. Esto les pasa mucho a los constructores, más que a nosotros. También. En ese caso pasaba a los arquitectos, ¿no? Entonces, estábamos hablando los arquitectos, ese equipo de arquitectos y yo, como qué hacer, ¿no? En ese caso, para que te paguen, pero sin rebajarte. O sea, tu dignidad tiene que estar por encima, ¿no? Claro. Y hay una frase, el tip del día es ¿qué frase decir para que te paguen? Sí. Y la frase es, oye, muy bien, señor cliente o señora cliente, ¿con qué precio te sientes cómodo? Hombre, no, es que no sé esto. No, sí, dímelo tú. Yo he hecho el trabajo, pero dime tú, ¿con qué precio? ¿Cuánto vale mi trabajo? Dímelo tú. Que se mojen, ¿no? Que se mojen. ¿Cuánto vale mi trabajo? Hombre, no es eso. Sí, que es eso. Tú sabes más que yo, pues dime cuánto merezco cobrar. Claro, si no quieres pagarme, será por algo, ¿no? Exacto. Pues a veces, cuando los pones en esta tesitura de que digan ellos lo que valen tus servicios, se avergüenzan un poco, ¿no? Y creo que es una forma elegante. Tú quedas como de sobrado en plan, oye, para mí ya no es una cuestión de dinero, dime tú el precio. Claro. Y bueno, en ese caso nos pagaron. Si hubieras aplicado la técnica de Juan Ramón, cobra siempre por adelantado lo máximo posible. Claro. ¿Vale? Entonces ya no pasaría estas cosas, ¿no? Pero efectivamente nos pasa cada día. Sí. Hasta ahí mi primera sección. Muy bien, me ha gustado este variadito. Luego, para hacer las cápsulas será más difícil. Lo que pasa que no, pero estas dudas cada día salen 47. Sí. Y está bien sacarlas, lo que pasa es que mañana igual cambia la cosa, ¿sabes? Es que, claro, la normativa cada día es distinta. Es que nos va a matar. La normativa, quédate con esa frase, nos va a matar.